Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro servicio en vivo. Vamos a empezar con una oración y con unas canciones en adoración. Te invitamos, Espíritu Santo, a nuestras vidas, a nuestros hogares. Te venimos a adorar esta mañana. Te venimos a cantar, Padre. Te amamos. Hallo paz a mi ser en lo vasto de tu amor. Hallo paz, pleno soy. Yo amo esta presencia. Yo amo estar en tu presencia. Yo te amo. Yo te amo, Cristo. Yo amo estar en tu presencia. En la gloria de tu presencia hallo paz a mi ser en lo vasto de tu amor. Hallo paz, pleno soy. Amo estar. Yo amo estar en tu presencia. Yo amo estar en tu presencia. Yo te amo. Yo te amo, Cristo. Yo amo estar en tu presencia. Yo amo estar. Yo amo estar en tu presencia. Yo amo estar en tu presencia. Yo te amo. Yo te amo, Cristo. Yo amo estar en tu presencia.
es el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste y nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre, no hay otro nombre. Venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, pues resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, y tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, nombre de Jesús mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable es él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, poder de Jesús mi Rey. Poderoso es su nombre, incomparable es él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es tu nombre, Padre, y te amamos. Buenos días. Hoy es nuestro séptimo servicio en línea. Ha sido un tiempo de retos, de desafíos y en todos los sentidos. Sin embargo,
pues tenemos esta oportunidad de transmitir y de conectarnos de esta forma. Hoy quisiera empezar un tema nuevo. El tema es una serie nueva sobre el Espíritu Santo. Para el cristiano hay pocos temas de más importancia que el tema del Espíritu Santo, porque el Espíritu eterno de Dios es la fuente de la vida espiritual del creyente. Tanto el origen como la continuación de la misma vida provienen de Él. El Espíritu Santo es para nuestras vidas espirituales lo que es el Creador para este mundo. Sin Dios, el Creador, el mundo nunca hubiera comenzado a existir y sin su acción constante, sostenedora y preservadora, es evidente que el mundo dejaría de existir. De la misma forma, sin el Espíritu de Dios, el cristiano nunca habría nacido de nuevo, y sin la influencia santificadora y siempre presente del Espíritu, la vida espiritual del cristiano se convertiría en muerte espiritual de la cual salimos. A través de la historia, muchos predicadores, teólogos y maestros han visto y tratado equivocadamente al Espíritu Santo como una cosa o una energía o un poder o una influencia, algo impersonal, y no como una persona de la Trinidad, lo cual no es bíblico. En la Biblia se nos habla de la mente, voluntad y emociones del Espíritu Santo, y eso evidentemente es propio, corresponde a una persona y no a un objeto o a una energía. Primera de Corintios 2, 11 y 12. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. En este pasaje Pablo habla sobre la mente del Espíritu Santo y le atribuye entendimiento y conocimiento, lo cual no es propio de un objeto. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7 dice: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. En este pasaje, Lucas nos platica cómo durante el segundo viaje misionero de Pablo, el Espíritu Santo, por razones que son desconocidas para nosotros, les impide predicar en ciertos lugares, destacando así el atributo de su voluntad. Más adelante, cuando Pablo enseña a la iglesia de Corinto sobre el tema de los dones espirituales o los dones del Espíritu Santo, escribe lo siguiente en 1 Corintios 12:11: todo lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Con esto, vuelve a confirmar la voluntad y decisiones del Espíritu Santo, y luego en la carta de los Efesios escribe lo siguiente, Efesios capítulo 4, versículo 30: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. En este pasaje nos habla de las emociones del Espíritu Santo. En otras palabras, la idea de que el Espíritu Santo puede ser solamente una influencia o una energía o un objeto queda totalmente descartada. Y volvemos a confirmar una y otra vez la personalidad del Espíritu Santo. De la misma forma en que estamos familiarizados con la personalidad del Padre y del Hijo, y esto lo volvemos a notar antes de la ascensión de Jesús, cuando asciende a la presencia del Padre, Jesús lo menciona o coloca en contigüidad con las otras personas de la Trinidad. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego lo volvemos a confirmar en lo que conocemos como la bendición apostólica.
Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, nos encontramos con la historia del primer concilio de la iglesia que ocurrió en Jerusalén. Este concilio surgió porque a razón de que hubo una discusión en cuanto a los gentiles no judíos que estaban viniendo a Cristo y arrepintiéndose de sus pecados. Algunos cristianos judíos empezaron a notar como que estaban teniendo las cosas demasiado fácil, como que no era justo que solo con creer y arrepentirse pudieran ser salvos, así que empezaron a exigir y a demandar e incluso imponer cargas que exigía la ley mosaica o la ley judía, alegando que esto debería de ser parte del proceso para la salvación y no solamente que fuese la profesión de la fe en Jesús cuando se arrepintieran de sus pecados. Todo esto causó serias discusiones entre Pablo y Bernabé y los que se conocieron como los cristianos judaizantes. Y es por eso que tuvieron que acudir a Jerusalén para llevar el tema ante los apóstoles, ante aquellos quienes habían caminado junto con Jesús. Y después de discutir, de platicar, de escuchar las historias de Pablo y Bernabé durante su primer viaje misionero al mundo de los gentiles o a los no judíos, anunciando el evangelio, estableciendo iglesias, etcétera, etcétera, Santiago empieza dando el resumen del resultado de esa reunión y dice lo siguiente en Hechos capítulo 15, versículo 28. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Y continúa con la carta. Notamos el orden. Santiago menciona en primer lugar al Espíritu Santo y después a nosotros, es decir, a los apóstoles, a los pastores o líderes de la época. El Espíritu Santo es precisamente la persona de la Trinidad que confirmó a los apóstoles lo que debían escribir y enviar a las nuevas iglesias de creyentes gentiles. Es un privilegio saber y contar con conocer y contar con el Espíritu Santo como una persona, porque precisamente por ser una persona, el Espíritu Santo nos puede convencer de nuestro pecado y guiarnos a Jesús. Además de eso, puede vivir en nosotros y darnos poder para vencer el pecado y la tentación. Además, puede iluminar nuestra mente y corazón para entender la palabra de Dios. Además, puede guiarnos para que podamos conocer y entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Y todavía aún más puede dirigirnos en oración e interceder por nosotros y elegir a los líderes o dirigentes, pastores y ancianos de su iglesia. Precisamente por esta razón, y desafortunadamente también podemos reaccionar de forma desfavorable hacia el Espíritu Santo y ofenderlo. O podemos resistirnos a Él, o agraviarlo, o blasfemar contra Él, lo cual realmente nos afecta a nosotros mismos. Entender, creer y afirmar la personalidad del Espíritu Santo nos permite crecer en nuestra comunión con Dios y experimentar bendiciones aún más abundantes que conlleva nuestra fe. Hablando de el poder, la presencia y la sabiduría, encontramos al Espíritu de Dios que desde el principio está presente en la creación, lo cual nos habla de su eternidad, su poder y su participación activa en la creación de todas las cosas. Génesis 1 y 2 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas.
Después, el salmista canta de las obras y de la creación del Señor, y cuando llega al punto o al tema de la provisión divina para las diferentes criaturas, nos habla como el papel que desempeña y la función clave que desempeña el Espíritu Santo en el sustento y la provisión para la creación. Salmo capítulo 104, versículos del 27 al 30 dice: todos ellos esperan en ti, que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. También notamos el poder creador del Espíritu Santo en la concepción divina de Jesús, puesto que sabemos que María quedó embarazada precisamente por la obra del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 18 dice: el nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Ahora, hablando del conocimiento o la omnisciencia del Espíritu Santo, el profeta Isaías escribe en capítulo 40, versículos 12: ¿quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de justicia? Y hablando sobre la omnipresencia del Espíritu Santo, que no hay lugar donde no esté o a donde no pueda llegar, encontramos en el Salmo capítulo 139, de los versículos 7 al 10. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Finalmente, antes de su ascenso a la presencia del Padre, Jesús prometió estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y la forma en la que Él hace y cumple esta promesa es precisamente por medio del Espíritu Santo, o el Espíritu del Padre, o el Espíritu de Jesús, o el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Cristo, o el Espíritu de Jesucristo, que son diferentes nombres que se le asignan. En 1 Corintios 6:19 leemos: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Y así continúa el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos dice con esto que el Espíritu Santo habita en todos los creyentes, donde quiera que los creyentes están, y es evidente que no tiene ningún problema en habitar en los creyentes que viven en el oriente o en el occidente, en el norte o en el sur. Él está en cualquier y en todo lugar, en cualquier y en todo momento, sin ningún tipo de limitaciones. Tal como muchos de nosotros lo aprendimos en la escuela dominical o en el catecismo, cuando la maestra o el maestro nos decía: ¿dónde está Dios? Y nuestra respuesta era: Dios está en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Y sí, esa es la verdad. Esto es mediante el Espíritu Santo, y nosotros somos recipientes o contenedores de este precioso tesoro que es la presencia del Espíritu Santo. Quiero terminar leyendo una vez más la bendición apostólica de 2 de Corintios 13:14, y en un momento vamos a participar de la comunión. Dice: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo
sean con todos ustedes. La semana pasada les comenté que hoy participaríamos de la comunión. Espero que hayan tenido oportunidad de preparar los elementos. Hablando del pan, la noche que Jesús fue entregado, después de la cena tomó el pan y lo bendijo. Y después de bendecirlo, lo partió y se lo entregó a los discípulos y les dijo: coman, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Vamos a comer el pan. Acto seguido, Jesús tomó la copa y la bendijo. Y después se la dio a los discípulos y les dijo: beban. Esta es mi sangre, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Vamos a beberla. Señor Jesús, gracias por entregarte a ti mismo voluntariamente, como el Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, como el sacrificio u ofrenda por el pecado de la humanidad. Muchas gracias porque al hacerlo supliste el perdón eterno, supliste la salvación eterna para todos aquellos que decidan refugiarse en ti y acudir a ti y recibir tu perdón. Gracias por estar entre nosotros, por vivir entre nosotros. Gracias por sostenernos y sustentarnos en medio de las diferentes situaciones que enfrentamos actualmente de esta crisis que vivimos. Gracias, Padre, por tu fidelidad y tu amor, puesto que tu amor es eterno. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, tengan una excelente semana y Dios mediante nos seguiremos viendo por este medio. Que Dios les bendiga.